Las autoridades tienen que enfocarse en los principales problemas, ¿ah? Al margen de todo, de las obras que van a ejecutar, pero ¿cuáles son los principales problemas del vecino de a pie? Ese es el tema. Y justamente vamos a otro tema que tenemos que hablar, porque el gobierno ha sacado un decreto, ha sacado un decreto legislativo, pero ¿para qué? Para que los municipios y gobiernos regionales ayuden también a la policía. Pero esto nos va a explicar el especialista en seguridad, gestión de riesgo colectivo y crimen organizado, don Sandro Espinosa, con quien vamos a conversar. Con el fin de reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país, el Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que modifica la Ley 29010 y faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú. Nos explica este tema don Sandro Espinosa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Gracias por la invitación. Sobre ese tema, ¿cómo lo interpretamos, don Sandro, en el sentido de que le dice al gobierno, a ver, tu gobierno regional, tu municipalidad provincial, de tus recursos, porque ahí es amplio, puedes construir, apoyar, hasta también el tema de investigación a la policía con los recursos de las municipalidades, porque yo no he leído, ha sido publicada esta noticia en el Diario Oficial Peruano, de que les está transfiriendo algún dinero. ¿Usted tiene otra percepción, don Sandro? Primero darle una respuesta objetiva a la pregunta, ¿no? Que es una burla, que es una sacada de vuelta a la responsabilidad que debe asumir el gobierno central. En principio, los gobiernos regionales y las municipalidades tienen no solo esa facultad de colaborar, participar y coadyuvar a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, no solo eso, sino que también gozan de presupuesto hace muchos años. Y han hecho lo mismo con la ley de la legítima defensa, ¿no? Supuestamente la han modificado a razón de la oleada criminal y asesinatos de peruanos por parte de los delincuentes, cuando esa ley ya existe hace tiempo. Y es más, o sea, también es una burla al país, porque lo que nunca va a dejar de suceder es que cualquier ciudadano que asesine a alguien o mate a alguien en legítima defensa siempre va a ser procesado, y ese es el problema, ¿no? Que finalmente siempre es detenido, finalmente siempre, vamos a decirlo, va a tener que llevar todo el proceso fiscal y judicial. O sea, eso siempre va a existir, o sea, no hay ninguna solución. Todos son engañamuchachos. Yo creo que realmente los gobiernos o los políticos miran como ignorantes al país, al pueblo, ¿no? Claro que sí, bueno, y ponen ahí, y ese es para nosotros, y entiendo la ciudadanía, para los periodistas, esta es la nota principal del Diario del Peruano, ¿ah? O sea, ustedes ingresan en el portal, esa es la que ahora, la nota abridora, le dicen otros, o es el titular del diario, ahí está el titular principal ahí grande, ¿ah? Con ese tema de que el gobierno dice aprobado, que ha modificado la ley y la faculta a los gobiernos, pero como hablamos con usted, yo tengo otra percepción, no sé si coincide, es que los gobiernos tienen su propio problema, pues. Las municipalidades ya han hecho, en el tema de las municipalidades que han hecho, ya tienen serenazgo, ahí se va el presupuesto, para ayudar en el tema de seguridad ciudadana. Pero el gobierno, no sé si existe un plan ahí de seguridad ciudadana, este gobierno de Dina Boluarte, existe el plan Dina Boluarte, no existe el plan, porque se habló del plan Bukele, es bueno para el Perú, pero y salió al frente Otárola a decir, no vamos a estar, no estamos en los mismos niveles, pero fíjese, se va prácticamente creciendo cada día la delincuencia y tenemos muerte en una discoteca, hace pocos días tenemos muerte en un campo deportivo, o sea, esto continúa y al parecer ellos tienen otra percepción, don Sandro Espinosa. Le voy a resumir, vamos a decir, voy a tratar de ser lo más resumido posible, ¿no? Lamentablemente el Perú no tiene inteligencia hace más de 35 años. La inteligencia fue satanizado por la izquierda extrema y por la corriente comunista y socialista que vemos en toda Latinoamérica. ¿Esto qué ha generado? Bueno, ha generado que no existan planes ni operativos ni estratégicos, vamos a decirlos, de seguridad pública y de seguridad nacional. Todo plan operativo y estratégico nace de informes de inteligencia. Tú no puedes hacer nada si no tienes un informe de inteligencia, un trabajo de inteligencia. Es más, la inteligencia existe hoy en día tanto de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas simplemente como unas instituciones de nombre. Pero la DINI, que es la inteligencia nacional,
con una ley le fue quitado sus facultades operativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacen trabajo de campo, solo hacen trabajo de gabinete, o sea, leen las noticias y nada más. En base a esos informes de lecturas de noticias, los gobiernos o los representantes del pueblo toman decisiones y arman sus disqueplanes operativos. Espero que hasta ahí me ha dejado entender. Y respecto a qué se debe hacer y qué se tiene que hacer, mi propuesta y mi idea es la siguiente. El Perú tiene que activar su sistema de inteligencia, pero eso va a tomar un tiempo. Pero en este momento lo que tiene que hacer es utilizar los recursos que ya tiene y la plataforma que ya tiene. El gobierno central, le vale decir el Ejecutivo, no tiene por qué pedirle facultades al Legislativo para que pueda solucionar un problema como seguridad ciudadana. El Ejecutivo puede actuar de acuerdo a la Constitución y aplicar la Ley de Seguridad Nacional. ¿Por qué? ¿Qué dice la Ley de Seguridad Nacional? El Estado tiene la obligación de proteger, salvaguardar la vida de los peruanos utilizando todos sus recursos de ser necesario. Entonces, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas durmientes que hace más de 40 años no tienen ninguna función por la cual fueron creadas. Son Fuerzas Armadas durmientes que tienen presupuesto, personal, logística, instalación, vehículos y ni qué decir de combustible, ¿correcto? De ese 100% del personal, que son 200.000 efectivos que ya tienen formación castrense militar, el 30% o el 40% debe hacer un curso de función policial durante solo 2 o 3 meses, porque ellos ya tienen formación castrense, que es la base de la formación policial, ¿correcto? Luego de esos 2 meses, este personal sale a apoyar a la seguridad pública, vale decir, en todo el territorio nacional, al interior del país. El otro 70%, que se va a convertir en el 100%, el 50% hace cierre de fronteras y el otro 50% se va a sus bases militares para lo siguiente. Luego de esta primera fase del plan, el gobierno central puede sacar un decreto de urgencia, no necesita una facultad del legislativo, en donde él indique de que los ciudadanos extranjeros en territorio peruano tienen solo 72 horas, no una semana, no un mes, no 2 meses, no. 72 horas para empadronarse en toda instalación o base policial o militar. Para esto la RENIE le tiene que dar acceso a la policía y las Fuerzas Armadas para este empadronamiento. ¿Por qué? Porque la RENIE tiene reconocimiento facial y reconocimiento biométrico. Luego de las 72 horas, en estas 72 horas, el ciudadano extranjero en territorio peruano se empadrona y además tiene que demostrar por qué motivo está en territorio peruano. Si dice que está por trabajo, bueno, tiene que traer una carta de trabajo a su empleador. Si dice que es un informal, un ambulante, tiene que llenar una declaración jurada indicando su domicilio, presentando su contrato de alquiler, indicando en qué semáforo, en qué esquina él trabaja de manera informal, en qué mercado, en qué puesto, lo que fuese. ¿Correcto? Claro. Luego de esas 72 horas, el gobierno debe ordenar la captura y la detención de todo ciudadano extranjero que no esté empadronado y debe ser detenido y llevado a las bases militares, donde ahí el personal que le he dicho, ese 50%, el 70%, se va a encargar de cuidarlos, ¿correcto? Una vez que estén ahí, el gobierno le da un plazo de 30 días para que ese señor regularice su situación. Luego de los 30 días, con todos los portatropas que tienen las Fuerzas Armadas, lo llevan a frontera y lo dejan ahí. El alimento, yo soy de la idea que le den un solo alimento. Si quieren 3 alimentos, que se lo den las ONG de derechos humanos que defienden a los terroristas y a los delincuentes. Ellos que los alimenten. ¿Correcto? Ese es por un lado. Por otro lado, todo extranjero que esté sentencia con sentido de ejecutoriada, debe ser trasladado a Chayapalca, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y los peruanos que están ahí, traídos a su lugar de origen. Hay como un relevo de prisioneros o de detenidos, vamos a llamarlo. ¿Correcto? Y esto lo puede hacer el gobierno central, pero lamentablemente, como no tienen la información de qué está pasando en el país, también se lo voy a decir lo más rápido posible, ¿no? Lo que va a pasar
Y se van a oponer, ¿quiénes se van a oponer? Toda la plataforma de comunicación, políticos, algunos subrayados periodistas, van a salir con la narrativa de derechos humanos. Ellos hablan de los derechos humanos de los terroristas y de los delincuentes, pero no hablan de los derechos humanos de los peruanos. De la población general. Exacto, han muerto más de 300 peruanos en los últimos años, asesinados en manos de delincuentes extranjeros, y de esos peruanos no hablan de sus derechos, pero se hablan de los derechos de los delincuentes extranjeros, se hablan de los derechos de los señores que destruyeron aeropuertos. Todo una pena, bueno. Que incluso asesinaron militares y policías, de eso sí hablan sus derechos. Bueno, señores, no hay que creernos el discurso que tiene la izquierda y el comunismo y el socialismo. ¿Qué está pasando en el Perú? Lo que está pasando en el Perú es lo siguiente. Los cárteles han ido evolucionando. Primero, Pablo Escobar controlaba la ruta de la droga hacia Estados Unidos por el Caribe y hacia Europa por vía aérea. Luego le siguió el Chapo Guzmán. Él tuvo el control o la hegemonía de los cárteles de droga porque él tenía los túneles a Estados Unidos, la ruta más rápida, ¿no? Y por avión a Europa. Luego le siguió su hijo. Su hijo ha creado un cártel que se llama La Nueva Generación. Tomen nota, por favor. La Nueva Generación. Este cártel ya tiene más de 6 años, casi 8 años aproximadamente. Este cártel ha tomado la decisión estratégica de no solo controlar la ruta de la droga, sino controlar también la materia prima. ¿Y dónde está la materia prima? Está en el Perú. Es por eso que ha desplegado sus fuerzas, su logística, su dinero, su armamento hacia Ecuador, Venezuela y Colombia. Los ha potenciado esa criminalidad y ellos han venido al Perú a liberar territorios, como lo están haciendo. Están liberando los distritos, vamos a decir, de los conos de la ciudad principal, han liberado Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Talara, ni qué decir, y así lo van a hacer en el sur. Bueno, y sumado a este escenario de cárteles de narcotráfico internacional, tenemos la delincuencia de Brasil en el sur del país que está viniendo, pero por el oro, por la minería ilegal. Entonces hay una combinación de delincuencia criminal y común internacional, y es por eso que el gobierno ya debe dejar de ver la seguridad pública o seguridad ciudadana como algo aislado, como algo solo, como algo individual. Lo tiene que engranar a la seguridad nacional. Tiene que hacerlo. Desde ahí, Sandro, desde ahí ellos van a aplicar la Ley de Seguridad Nacional que le da todas estas facultades. Don Sandro Espinosa, yo claro que sí, yo le agradezco, no va a ser la primera vez, lo voy a convocar porque lamentablemente el tiempo nos ha ganado, yo le agradezco de verdad que es amplio la información y lo he dado con pautas simples que debería de hacer el gobierno, de verdad que es una pena. Y yo le agradezco, por eso le digo, estaremos conversando en los siguientes días, don Sandro Espinosa. Gracias a usted, más bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno,